Bienvenidos a Conversando con CAF, un espacio dedicado a los temas más relevantes de América Latina y el mundo. Hoy les saludamos desde París y tenemos el gusto de recibir como invitado especial a Alan Wagner, exministro de Defensa y Relaciones Interiores del Perú, exsecretario general de la Comunidad Andina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestro anfitrión, como siempre, Enrique García, presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Gracias a ambos por acompañarnos. Muchas gracias, Adriana. Señor Wagner, quisiera comenzar por preguntarle acerca de las políticas en Perú. Ha sido ejemplo de apertura por la diversificación de sus exportaciones, por sus fuertes vínculos con Asia. ¿Qué tipo de política tuvo que existir? ¿Qué tipo de liderazgo tuvo que existir para que eso ocurra y haya llevado a Perú al lugar en donde está en este momento? Bueno, en primer lugar, una muy mala experiencia, que fue particularmente durante el gobierno del general Velasco, que fue una dictadura militar con tendencias socialistas, donde se expropió prácticamente todo lo que era la actividad privada, periódicos, en fin, en el Perú. Y todo esto con resultados económicamente desastrosos. Luego vino un primer gobierno del presidente García, donde él intentó, bueno, en plena crisis de la deuda, aplicar una limitación al servicio de la deuda que el Perú confrontaba en esos momentos, y esto sumado a ciertas políticas económicas llevó a una situación de retracción muy importante y de hiperinflación. Bueno, yo diría que estas dos experiencias fueron muy importantes porque convencieron al país de que era necesario cambiar la política económica e ir hacia una política de apertura, cosa que se hace durante el gobierno del presidente Fujimori, y eso permitió que el Perú, después diría, de mucho tiempo, mirara hacia el mundo, ¿no? Yo creo que eso significó, por un lado, poner en orden los equilibrios macroeconómicos del país, pero por otro lado, abrir la economía al comercio y a las inversiones. ¿Es replicable, presidente García, ese modelo para el resto de la región? Yo creo que lo que ha hecho Perú lo han hecho otros países y son los que les ha ido bien, que es la continuidad en ciertas políticas al margen de las diferencias ideológicas que pueden existir. Si vamos al caso del Perú, como dice Alan, evidentemente, desde los primeros cambios que hizo el gobierno de Fujimori, todos y cada uno de los gobiernos que han pasado en el Perú han mantenido la línea de política. Esa es la receta, porque en macroeconomía no existe ideología, no hay derecha e izquierda, hay racionalidad. Estamos en Europa y no podemos dejar de mencionar o comentar lo que son las relaciones de América Latina y Europa. Está muy claro y muy presente, sobre todo en los últimos años, la relación de América Latina con China, con Asia. ¿Cuál es, en su opinión, el estado de las relaciones latinoamericanas y europeas en este momento? Yo diría, en primer lugar, que no son excluyentes, ¿no? Yo creo que no hay que equivocarse. China se ha convertido en un cliente de la mayor importancia, en un gran socio comercial, incluso con inversiones importantes en nuestros países, principalmente en el rubro de los productos básicos. Pero eso no quiere decir de que nuestros países, y yo hablo por el Perú, pero creo que se extiende a toda América Latina, no miren, ¿no?, a Europa, a Estados Unidos, al resto de los países asiáticos. Yo diría que como parte de este proceso de apertura que nuestros países han vivido, ¿no?, nosotros hoy día jugamos en muchos tableros simultáneamente, ¿no? De manera pues que yo diría que en un mundo globalizado uno tiene que mirar a la integridad de la comunidad internacional y ver dónde están las oportunidades para mejorar las exportaciones, incrementar las inversiones y, en definitiva, esa es la manera como realmente podemos ser socios activos de la comunidad internacional. Presidente García, y la desaceleración de China en estos momentos también de alguna manera pone de manifiesto esta necesidad que tiene América Latina de diversificar sus vínculos comerciales. Desde luego, yo creo que lo que fue una bendición, especialmente para Sudamérica, esta bonanza y dinamismo chino con crecimientos
del 10, 11, 12%, y con un aumento en la demanda de productos primarios y consecuentemente un aumento exponencial en los precios de los commodities, que fue lo que le permitió, entre otros factores, el impulso y el crecimiento tan satisfactorio que tuvo América Latina en los últimos 15 años, hasta el año pasado, y que además permitió la inclusión social con la reducción de la pobreza. Eso al mismo tiempo se puede llamar una maldición, porque lo que hizo es que volvamos al patrón más tradicional de materias primas, exportación, materias primas, exportación. Pero ¿cuál es la buena noticia? Es que se abre una nueva ventana de oportunidad en un momento en que la mayor parte de los países de América Latina tienen bases macroeconómicas sólidas y pueden hacer los cambios estructurales necesarios para una transformación productiva que pueda convertir esa base de recursos que tiene la región con mayor valor agregado, más tecnología e innovación, e insertarse, lo que decía Alan, en las cadenas globales de producción en una forma más efectiva. Y ya no estamos hablando únicamente del acceso a la educación, que ha sido un reto en América Latina desde siempre, sino estamos hablando también de que esa educación incorpore innovación y tecnología. ¿Está América Latina haciendo lo suficiente para garantizar que los estudiantes, que los jóvenes tengan ese acceso a educación de buena calidad, a tecnología e innovación? Está comenzando a hacerlo. Pero yo creo que llegamos un poco atrasados a esa agenda y tenemos que actualizarla, invertir mucho, ¿no? Y al mismo tiempo generar las instituciones y las estructuras necesarias para que esa educación de calidad en todos los niveles, porque no solamente es en el nivel superior, eso es algo que tiene que comenzar desde el preescolar, digamos, ¿no? Pueda darse. Esto al mismo tiempo sumado a otras acciones en materia de investigación y desarrollo tecnológico a través de estímulo a las empresas para que hagan investigación, estímulo a institutos y universidades para que también investiguen. La innovación y el desarrollo tecnológico están significando transformaciones muy fundamentales en todos los aspectos de la vida humana, de la sociedad, del Estado, de las relaciones internacionales. Hay científicos que vaticinan que dentro de 30 años el bebé que nazca, ¿no?, tendrá una esperanza de vida de 130 años, es decir, al final de este milenio, ¿no? Y más allá de lo que es la longevidad o la esperanza de vida de la que estamos hablando en este momento, también el crecimiento poblacional se estima para 2050 ya en cerca de 10.000 millones de habitantes en el mundo, y la mayoría del crecimiento se registra en países pobres. Eso presenta retos, pues, de reducción de pobreza, de reducción de hambre, de creación de empleos. ¿Está realmente preparada la región para ese tipo de crecimiento poblacional? No, si tú me preguntas, en este momento no está preparada, porque obviamente si proyectamos el crecimiento económico de América Latina para los próximos 3, 4 años en un nivel que con suerte llegaría al 3%, eso es totalmente insuficiente. En un estudio que nosotros hicimos sobre América Latina al 2040, muestra con toda claridad que América Latina no solo debe crecer más, debe crecer mejor. Y crecer más significa estable a un nivel superior al 5%, y mejor significa con una calidad de crecimiento basada no en esta volatilidad en las materias primas, sino en una transformación productiva que permita precisamente la creación de oportunidades de empleo para la mayoría de la gente, que sea incluyente y que sea sostenible ambientalmente. Ahora, la buena noticia es que varios de los países están viendo esa perspectiva, y la clase política tiene que interiorizarse de las prioridades del futuro con un marco de logro de consensos que permitan precisamente trabajar en agendas de largo plazo. Yo quisiera aprovechar su experiencia en defensa para hablar de paz y seguridad. El año pasado en La Habana se declaró América Latina como zona de paz, y si bien es cierto que no tenemos guerras propiamente dichas, tenemos conflictos fronterizos y un alto índice de violencia, de crimen, de homicidios. ¿Qué debe hacer la región realmente en pro de la paz y seguridad regional? La posibilidad de un conflicto armado entre nuestros países no está descartada, ¿no?
La preocupación más bien va por la segunda parte de su pregunta. Ya no solamente la preocupación es el narcotráfico, ¿no? Sino que se han generado en nuestros países diversas formas de crimen organizado que son sumamente preocupantes, ¿no? La cosa es que el problema está, aparte de ser un hecho de que afecta la seguridad ciudadana en general, porque eso va aparejado al sicariato y a distintas formas de crimen que afectan al ciudadano de a pie, es que estas grandes mafias empiezan a infiltrar instituciones, ¿no?, del sistema democrático, y entonces puede llegar a un momento en el cual esas instituciones ya no respondan, ¿no?, a los intereses de la sociedad y del Estado, sino a los intereses de estas mafias, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros que trabajar muy fuertemente para evitar, y eso significa diversas formas de seguridad interna a través de nuestros ministerios del Interior, la policía, etcétera. Presidente García, y la violencia y el crimen están muy ligados a la falta de oportunidades, a la falta de empleos, a la falta de acceso a educación. ¿Cuál es el papel de los organismos multilaterales y de los bancos de desarrollo como CAF para realmente lograr que haya más oportunidades para la juventud, que salgan de las calles, que se dediquen a funciones productivas y no criminales? Bueno, creo que una de las funciones importantes es precisamente ayudar a que los países tengan agendas integrales de desarrollo con visión de largo plazo e impulsar a través de cooperación técnica, de diálogo con los gobiernos que apliquen ese tipo de políticas. Ese es un tema. El segundo es, obviamente, promover y financiar programas y proyectos que estén destinados precisamente a ese proceso de transformación productiva, a mejorar la infraestructura, proyectos de educación que sean de educación del siglo XXI y no del siglo XIX, y desde luego en lo que es seguridad ciudadana es dar el apoyo a las instituciones que velan por esos principios con cooperación técnica. Inclusive nosotros en países que así nos lo solicitan estamos financiando programas específicos de seguridad ciudadana. Hemos visto unas crisis humanitarias en el mundo recientemente que llevan a unos flujos de inmigración masivos. América Latina en este momento atraviesa contracción económica, sus propios problemas. Presidente García, ¿cree usted que nosotros estamos en la región preparados para recibir, por ejemplo, migrantes sirios, como hemos visto en la crisis reciente de Siria? ¿Cómo hacemos dentro de nuestras políticas latinoamericanas para albergar, para integrar a estos migrantes que llegan? Yo creo que los países deben definir políticas muy claras, evidentemente tratar de ayudar, pero es un tema que creo que no está suficientemente analizado y estudiado, pero obviamente yo veo con mucha preocupación la actitud que se está tomando en Europa del tratamiento a ese flujo de gente humanitariamente hablando, y es un problema serio de unos nacionalismos terribles que están surgiendo en el mundo, ¿no? Yo creo que hay que tener políticas de mayor apertura, pero al mismo tiempo los estados tienen todo el derecho y la razón de buscar los mecanismos que aseguren que esos flujos no van a ser flujos que van a dañar una armonía y un estilo de vida determinados. Señor Wagner, su opinión acerca del proceso de negociaciones de paz que avanza Colombia. Muy positivo, ¿no? Yo creo que ya el proceso de paz en Colombia ha ingresado a un camino recto, ¿no? Que va a conducir a unos acuerdos de paz que van a ser sumamente importantes. Me parece que el acuerdo tomado sobre la manera como se van a tratar los crímenes de guerra, por llamarlos de alguna forma, yo creo que ha abierto el camino para una solución a ese problema, y yo creo que esa solución será a corto plazo y será algo extremadamente beneficioso, no solamente para Colombia, sino para toda nuestra región. Muchísimas gracias a ambos. Así llegamos al final de esta edición de Conversando con CAF. Nos vemos próximamente. Gracias por acompañarnos.